El día a día en noticias, para que estés siempre actualizado y nada del país o el mundo te sorprenda. Resumimos la jornada informativa con lo más destacado. Alberto Ángel Fernández. 8 prisiones preventivas. Los pasajeros del Diamond Princess. Hacia Argentina, Colombia, Argentina, vamos. Panorama informativo. Todo lo que necesitas saber hoy. Panorama informativo. En la radio. Ahora somos noticias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Aquí estamos arrancando una vez más una nueva semana de este panorama informativo de la radio con toda la información de lo que ha dejado el fin de semana y también, por supuesto, información que tiene que ver con la actualidad de algunas cuestiones que van a suceder también en esta nueva semana de este mes de abril. Aquí estamos para contarles toda la información. Mi nombre es Omar Galarza. Pasamos ahora sí a contarte los títulos. El panorama informativo informa. Estaremos hablando de, por supuesto, lo que tiene que ver con el acuerdo con el gas. Algunas industrias advirtieron que las pymes no pueden recibir cortes respecto del gas, mientras que el gobierno prepara un plan para formalizar a 8 millones de personas. También el expresidente Mauricio Macri habló en las últimas horas y dijo que va a faltar gas para el invierno y además criticó nuevamente al gobierno argentino. En otro tema, Larreta: no jugamos más con esa boludez de halcones y palomas, manifestó el jefe de gobierno porteño. Por su parte, Mario Negri comparó la cuarentena con Auschwitz y luego tuvo que salir a aclarar los dichos que se conocieron. Bueno, y también en esta semana se va a declarar Mariano Macri por la causa de espionaje ilegal. Otra información que vamos a estar hablando también durante esta jornada y que tiene que ver, por supuesto, con la actualidad política que vive la República Argentina. Ariel Sujarchuk: Expo Escobar debe ser el lugar donde generemos profundos consensos, manifestó. Mientras que, entre otras cuestiones, también se habló de la protesta que se está llevando a cabo en la ciudad de Buenos Aires, que está afectando además la recolección de residuos y el abastecimiento en la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad capital. Bueno, lo decíamos también en otra información: los gobernadores del norte grande buscan darle un impulso regional a varios proyectos de ley en el Congreso durante esta semana, mientras que por la causa Gestapo antisindical la investigación se disputa entre los tribunales de La Plata y Comodoro Pi. También información que, por supuesto, tiene que ver con la actualidad. Pasamos ahora a contarte algunas noticias que tienen que ver con el ámbito del campo de la economía. Allí está Emanuel Dumrauf. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy en Panorama Informativo, por supuesto que también vamos a estar con las novedades del campo y de la economía. Y vamos a adelantar algunos de los títulos. La leche de búfala, una producción alternativa que florece en el interior de Buenos Aires. Por otro lado, retenciones y cómo impactó la suba de los granos. Hablamos de las maquinarias que lideraron las ventas en el 2021. Y en cuanto a la economía industrial, se advierten que las pymes no pueden recibir cortes de gas. Hablamos también de las exportaciones. Tenemos una proyección de lo que se espera que anuncie el INDEC esta semana y mucho más. Y nos vamos al plano internacional. La tenemos allí a Zuli Aranda. Hola, ¿qué tal? Buena jornada. Estos son los títulos destacados a nivel internacional para el panorama de hoy. A un mes de asumir, Boric hizo un balance de su gestión junto a su gabinete de ministros. Tiene que ver con Chile. Siguen los bombardeos rusos y las evacuaciones en el este de Ucrania. Pasan 47 días de la guerra. Y los mexicanos deciden en un referendo la continuidad del presidente López Obrador. En El Salvador, Bukele concentra más poder en base al manejo de la Corte Suprema y el Congreso. Para llegar a la paz, el Papa Francisco pidió una tregua de Pascua para la guerra en Ucrania. En Rusia, Putin nombró un nuevo comandante militar para la guerra en Ucrania. Este y otros títulos en el panorama de hoy. Plano deportivo, con nosotros Federico de Marco. Hola Omar, vamos a hablar hoy en tema deportivo
de los punteros de la Copa de la Liga Profesional, tanto en la zona 1 como en la zona 2, de cómo le fue en este fin de semana. También la actuación argentina y los partidos más importantes del orden internacional en el fútbol de Europa. También de fútbol femenino y la actuación de la selección argentina en uno de los encuentros disputados este fin de semana ante Chile. También vamos a estar hablando de la Fórmula 1, de la victoria de Charles Leclerc para mantener la punta del campeonato, de Agustín Canapino en el TC2000 con un nuevo triunfo para el arrecifeño, de Sebastián Báez en el tenis, donde entrará al cuadro principal del Master 1000 de Montecarlo. También de el debut de la selección argentina de polo femenino en la Copa del Mundo en esta primera edición, y cómo le fue a los Pumas Seven, que avanzaron hacia los cuartos de final, y quién será el rival del equipo argentino en el rugby. Y por supuesto no puede faltar la información del espectáculo con Vanessa Gervasoni. Hola, ¿qué tal, Omar? ¿Cómo estás? ¿Cómo está la audiencia? Tenemos información acerca del mundo del espectáculo. Vamos a hablar de la dulce espera de Isabel Macedo, quien festejó la semana 30 de su embarazo mostrando su pancita. Además, el video de Ricardo Montaner a flor de piel por el nacimiento de Índigo, es una hermosa niña. Además, el enojo de Pato Galván con Matilda Blanco. También tenemos información de Jorge Rial, que se reconcilió en vivo con Nancy Pasos y terminó de la manera más inesperada. Vamos a hablar también de Wanda Nara, quien reveló cómo se lleva realmente con Antonella Rocuso. Y Francisco Tinelli habló de sus ganas de ser papá. Es algo que quiero vivir. También tenemos información de Abel Pintos, que reveló el origen de su renguera. Hasta los 3 años caminé con un yeso. Todo esto y mucho más en Panorama. Panorama informativo. Que tu estado diario sea actualizado. El Panorama informativo informa. El país. Noticias que tienen que ver con el ámbito nacional, por supuesto, de la República Argentina. El presidente del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, advirtió que el oficialismo necesita garantizar la unidad en todos los espacios del gobierno legislativo y también fortalecer soluciones firmes a los argentinos y tener una potencialidad electoral clara de la cara al 2023. Necesitamos garantizar la unidad en todos los espacios de gobierno legislativo y demás, manifestó en sus últimas declaraciones el presidente del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados. En otro tema, el diputado del Frente de Todos en la Ciudad de Buenos Aires, Leandro Santoro, sostuvo que la coalición que integra debe permanecer necesariamente unida. Lo dijo al advertir que no hay margen para una ruptura en el campo nacional y popular frente al avance de una derecha que, dijo, se ha expandido mucho en los últimos años. El Frente de Todos tiene que estar necesariamente unido y tiene que recomponer la relación personal entre cada una de las partes. La derecha se ha expandido mucho, manifestó Santoro en declaraciones periodísticas recientemente. San Nicolás, ciudad ubicada al norte de la provincia de Buenos Aires, amaneció colmada de basura en las calles como consecuencia de un paro del sindicato de camioneros que se inició en respuesta a la detención de Maximiliano Cabaleiro, titular del gremio en el municipio y concejal del Frente de Todos. Cabaleiro se entregó a la justicia luego de que se confirmara su pedido de detención, acusado por los delitos de turbación a la posesión, extorsión en grado de tentativa, coacción por un bloqueo contra una empresa. Este fue el motivo que los llevó a la cárcel. También se expresaron respecto de esto la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, a través de Twitter, y hasta el propio Horacio Rodríguez Larreta, hablando sobre la justicia que detuvo a 2 dirigentes gremiales por haber bloqueado una distribuidora en San Pedro, y la respuesta del gremio fue bloquear el ingreso de camiones a la ciudad de San Nicolás. Criticó el jefe de gobierno porteño, también lo hizo Luis Espert. El simio de Moyano parece que no aprendió, así que hay que meter más sindicalistas de camioneros en cana presos, fue lo que dijo José Luis Espert. Internacionales.
En noticias internacionales, tener hijos es caro. No importa en qué parte del mundo vivas, pero mientras Estados Unidos se encuentra en la mitad de la escala de costos, China se convirtió en uno de los lugares más caros para criar a los niños. Corea del Sur encabeza la lista de los lugares más caros para criar un niño desde el nacimiento hasta los 18 años, medido como porcentajes del Producto Interno Bruto per cápita. Según una investigación de Jefferies, el Producto Interno Bruto es la medida más amplia de la actividad económica de una nación. China ocupa el segundo lugar, seguida de Italia. Estados Unidos se encuentra en medio de los 14 lugares más caros, entre Alemania y Japón. En términos de cantidad absoluta de dinero gastado, China es uno de los lugares más baratos para tener hijos, pero todo es relativo. Si ajustamos esos datos al porcentaje de la renta media disponible, China se convierte en el lugar más costoso para criar a los hijos, dicen los investigadores. El campo, economía. Son 130 búfalas que 2 veces al día, con un intervalo de 12 horas, a la 1 de la mañana y a las 13, ingresan a la sala de ordeñe para aportar la leche que se transforma en queso, yogur y otros productos. Son parte del modelo productivo 100% integrado que lleva adelante la familia Noguera, propietaria de Lácteos La Delfina, una empresa que está creciendo en la producción de esta leche alternativa a la vacuna, al punto que planea duplicarla llegando a 250 hembras. El paso siguiente es evaluar el mercado, analizar qué productos podrían ser de interés para el público y perfeccionar los sistemas a través de la visita a tambos y queserías de búfala en Europa. Después de todo ese trabajo, armaron una planta de 100 metros cuadrados y un tambo pequeño con 2 bajadas. Y hoy, solo 7 años después del inicio productivo, la fábrica ya tiene 400 metros cuadrados. El tambo tiene 5 bajadas y está en proceso de la ampliación mencionada. Como decíamos, esto es en la localidad de Las Flores, un establecimiento agropecuario que tiene esta opción alternativa, que es la leche de búfala. Deportes. Hoy por hoy las luces se posan sobre equipos como River, como Boca, con sus diferencias, con sus problemas, como Defensa y Justicia por su buen nivel, como equipos como, bueno, los problemas también de Independiente, de San Lorenzo, que son notorios en el fútbol argentino. Pero los punteros son otros 2 equipos que están en silencio haciendo un gran torneo de la Copa de la Liga Profesional en el fútbol argentino. Hablamos de Racing y de Estudiantes de La Plata. Ambos equipos son los punteros de la zona 1 y 2 respectivamente en este certamen. Racing, que es el único invicto que tiene el campeonato y que no ha perdido en este año 2022 de manera oficial, porque además de estos 9 partidos que ha disputado de la Copa de la Liga, se le suma la victoria en la Copa Argentina ante Gimnasia y Tiro de Salta y también el triunfo sobre River de Uruguay en la Copa Sudamericana en su debut en Montevideo. Bueno, Racing, así como ganó en Montevideo entre semana, también ganó en Vicente López frente a Platense 1-0 con un gol sobre el final, ya en tiempo de descuento, a través de Cardona de penal. El colombiano le dio los 3 puntos a Racing, que mantiene la punta en la zona 1 de la Copa de la Liga Profesional con 21 unidades, a solamente 5 fechas para terminar la primera fase de esta Copa de la Liga, teniendo en cuenta que van a clasificar 4 equipos en esta instancia. Los primeros 4 van a los cuartos de final. Bueno, Racing se está sumando algunos porotos muy importantes. Hoy por hoy está a 5 puntos por encima de el quinto en la tabla de posiciones, y eso es un buen índice para Racing, que buscará lograr clasificarse a cuartos de final cuanto antes, y si es en la primera posición mucho mejor. Por ahora le siguen los pasos de cerca, pero de cualquier manera Racing aprovecha y sigue ganando. 7º triunfo consecutivo para Fernando Gago, muy cuestionado en el final de 2021 cuando asumió, y también en el principio de este campeonato, pero con estas victorias, con estos triunfos, Racing se posiciona muy bien en el campeonato local. También Estudiantes de La Plata no tiene demasiadas luces el equipo de Ricardo Zielinski en cuanto a lo que tiene que ver con un juego lucido, con un juego vistoso, pero es muy efectivo Estudiantes.
Estudiantes que debutó, pasó 2 rondas de Copa Libertadores, llegó a la fase de grupo, goleó a Vélez 4-1 en el primer partido de ese certamen y ahora Estudiantes suma con 18 puntos, es el puntero de la zona 2 y es con 5 triunfos, 3 empates y una sola derrota hasta aquí en el campeonato, es el puntero de esta zona por encima, por ejemplo, de Boca. Estudiantes de La Plata es el equipo que va también en busca de asegurarse la primera posición de la zona 2 en este certamen y tratar de lograr, por supuesto, la clasificación, que además lo tiene en una zona de Copa Libertadores bastante difícil, pero que también buscará acceder a los octavos de final de este torneo. Empieza la doble competencia también para Estudiantes y va a ser bastante difícil, pero recupera algunos jugadores como Mauro Boselli, que metió 3 goles, se recupera de la lesión que sufrió ante Boca y por eso Estudiantes está ilusionado con poder hacer un gran campeonato en esta Copa de la Liga y también avanzar en la Copa Libertadores. 2 equipos punteros del campeonato en el fútbol argentino que hoy por hoy, silbando bajito sin que nadie lo notara, empiezan a aparecer en los primeros lugares de este certamen de la Copa de la Liga. Y quién te dice, por qué no, Racing y Estudiantes se pueden llegar a cruzar en instancias finales de este torneo. Por ahora son los únicos punteros y son los que más cerca están en regularidad, en resultados, en juego. Están logrando una paridad muy importante para poder quedar como únicos punteros del campeonato en cada una de sus zonas y poder ya pensar en lo que serán los próximos cuartos de final de la Copa de la Liga. Tus artistas preferidos también son noticia. Espectáculo. Junto a Juan Manuel Urtubey, Isabel Macedo espera con emoción el pronto nacimiento de su segundo bebé en camino. La actriz, que con el político ya es mamá de Isabelita, está en su casa haciendo reposo absoluto tras haber tenido fuertes contracciones antes de tiempo. Desde la comodidad de su hogar compartió con sus seguidores de Instagram su emoción por la semana 30 de su embarazo. La familia de Ricardo Montaner se sigue agrandando. El cantante está feliz por el nacimiento de Índigo, fruto de su hija Eva Luna y de Camilo, y a través de las historias de Instagram se dirigió a quienes se alegraron de la llegada al mundo de la beba. Como se podrán imaginar, esta casa, inclusive nuestra respiración de estos días, se llama Índigo. Índigo no es una canción y tampoco es un sueño, ya es una realidad, aseguró en un video que compartió el domingo, un día después de que se conozca la noticia del nacimiento. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. El panorama informativo informa. Internacionales. La vocera presidencial chilena Camila Vallejo señaló que desde el 11 de marzo el gobierno debió enfrentar problemas, errores y dificultades. Se remarcó la necesidad de reforzar los equipos y cuidar la exposición pública de los ministros. El presidente de Chile, Gabriel Boric, reunió el domingo a sus ministros para realizar un balance y una autocrítica del primer mes de gestión al frente del gobierno, informó la vocera ejecutiva. Evidentemente, fue un proceso de instalación dificultoso. Hemos tenido algunos problemas que hemos ido enfrentando. No basta decir que somos un gobierno nuevo, que se instala desde cero, sino que también requiere reconocer que podemos hacerlo mucho mejor, agregó la ex legisladora, según la agencia de noticias AFP. El campo. Un informe difundido por el Instituto de Estudios de la Realidad Argentina y Latinoamericana de la Fundación Mediterránea analiza cómo impactó la suba internacional del precio de los granos en la recaudación por retenciones. Según este estudio, en el primer trimestre los ingresos por este impuesto representaron el 13.4% de los recursos consolidados de la Administración Nacional y de la Seguridad Social. Si bien es 1.2 puntos porcentuales menos con respecto al igual periodo del 2021, el aporte de los derechos de exportación a los ingresos consolidados está aumentando en más de 5 puntos porcentuales respecto del registro del primer trimestre del 2020, reflejando el impacto positivo en el plano fiscal de la mejora de los términos de intercambio. Deportes.
En el fútbol internacional hubo jornada con los partidos más importantes de las ligas europeas. En las 5 principales ligas de Europa hubo partidos muy importantes. En la Premier League inglesa, Manchester City y Liverpool se jugaban la liga, se jugaban el partido del año, que terminó empatado 2-2 y no definió nada hasta ahora. Manchester City le sigue llevando un punto de ventaja al Liverpool en la lucha por el campeonato, a falta de pocas jornadas para terminar lo que tiene que ver con esta Premier League, esta temporada. El conjunto ciudadano está puntero en el fútbol inglés, 73 puntos contra 72 de Liverpool, que aparece hoy por hoy pisándole los talones. Manchester City se ponía en ventaja rápidamente a los 5 minutos, gol de De Bruyne, lo empató el portugués Diogo Jota. Gabriel Jesús, que volvió a la titularidad, el brasileño, puso a Manchester City arriba 2-1 y el Liverpool lo terminó empatando a través de Sadio Mané en el segundo tiempo. En las ligas, por ejemplo en Francia, 3 asistencias de Lionel Messi para 3 goles de Mbappé y 3 goles de Neymar en la goleada 6-1 del PSG sobre el conjunto del Clermont en condición de visitante, que le permite al equipo parisino seguir de racha y poder estar cada vez más cerca de lograr nuevamente ganar la Liga Francesa, recuperar el trono perdido la temporada pasada ante el Lille. En la Serie A de Italia tenemos que decir que en otro de los encuentros, o mejor dicho, en los partidos de la Serie A de Italia, el Milan sigue siendo el puntero, empató ante el Torino 0-0, pero el Inter, con actuación argentina, ganó 2-0 y se quedó a solo 2 puntos. Napoli perdió contra la Fiorentina, un gol de Nicolás González, el argentino que marcó en los 2 estadios que se llaman Diego Armando Maradona, el único jugador que marcó un gol en la cancha de Argentinos Juniors, que lleva el nombre de Diego, y un gol en el estadio del Napoli, que también se lleva el nombre de Diego Armando Maradona. Bueno, lo hizo este fin de semana en la victoria 3-2 de la Fiorentina sobre el Napoli en condición de visitante. Mientras que en el fútbol español, Barcelona sigue de racha y volvió a ganar el equipo de Xavi Hernández con 3 penales en contra. El primer equipo en la historia del fútbol que le marcan o que le sancionan 3 penales en su contra, aún así termina ganando. Hasta ahora el único antecedente había sido también por la Liga de España, el Osasuna, que le marcaron o le pitaron 3 penales en contra ante el Atlético de Madrid, pero terminó empatando. En este caso, Barcelona ante el Levante terminó llevándose la victoria, y de esta manera Barcelona sigue a los pasos del Real Madrid, que también ganó en su partido ante Getafe por 2-0. En la Bundesliga, el Bayern Múnich necesitó de un penal para ganarle al Augsburgo 1-0 en condición de local y mantiene la ventaja por sobre el Borussia Dortmund, que es el escolta. Mientras que en el fútbol de Alemania decíamos justamente la victoria del conjunto bávaro en las principales ligas de Europa. Panorama informativo. Llenate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Panorama informativo. Llenate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Internacionales. Día número 47 de la guerra y continúan los bombardeos rusos y las evacuaciones en el este de Ucrania. Fuerzas rusas bombardearon la nororiental Kharkov, la segunda ciudad más grande y poblada de Ucrania, dijeron las Fuerzas Armadas ucranianas. Izum se ubica en la provincia de Kharkov y por ella pasa una ruta que viene desde Francia y que en Ucrania une Kharkov con Lugansk, capital de la provincia homónima, y que es esencial para cualquier ofensiva que Rusia quiera acometer en el Donbass. El ejército ruso también continuó su ataque en Mariupol, la sureña ciudad portuaria del Donbass, a orillas del mar Azov, que estuvo sitiada por fuerzas rusas desde hace casi un mes y medio, dijo el ejército ucraniano en un comunicado. En Moscú, el vocero del ministro de Defensa ruso, general Igor Konashenkov, dijo que esta noche se atacaron baterías de defensa aérea ucranianas en el sur y el este del país. Misiles de crucero lanzados desde el mar destruyeron el cuartel general de una unidad militar ucraniana cerca de Shontenske, al sur de la ciudad de Dnipro.
Horas más tarde, autoridades dijeron que los bombardeos rusos terminaron de destruir anoche el ya dañado aeropuerto Dnipro. Deportes. El argentino Sebastián Báez superó la instancia de la clasificación previa e ingresó al cuadro principal del Master 1000 de Monte Carlo, formalmente iniciado sobre canchas de polvo de ladrillo con premios por 5.400.000 euros. El bonaerense, que había eliminado en primera instancia al italiano Marco Cecchinato, dejó en el camino al polaco Kamil Mazrak con un triunfo por 6-1, 4-6 y 6-1 en la segunda ronda. Báez, de 21 años, número 66 del escalafón ATP, será el tercer tenista argentino en esta edición del tradicional torneo después de Diego Schwartzman, 16º, y Federico Del Bonis, 35º, quienes se clasificaron directamente por el ranking. Este último sábado va a quedar en la historia grande del polo argentino e internacional, ya que en la cancha número 2 de Palermo comenzó el primer mundial de polo femenino. En la primera fecha, el certamen, Argentina e Italia arrancaron con una sonrisa y festejaron en sus debuts. En el primer turno, el seleccionado albiceleste superó a su par de Irlanda por 7-3 con una sobresaliente tarea de Agustina Imaz, que marcó 5 goles, mientras que Catalina Lavinia anotó con los otros 2. Gracias a este triunfo, el representativo nacional tendrá un par de días libre y volverá a tener acción este martes a partir de las 14:30 cuando enfrente a Inglaterra. En el otro encuentro de la jornada, Italia superó 4-3 a Brasil, a pesar de ceder 2 goles de ventaja por su mayor valorización de conjunto en el segundo encuentro primero de la zona B. Va a estar jugando en la segunda jornada la escuadra de Brasil, que intentará recuperarse en la segunda fecha frente a Estados Unidos. Mientras que Inglaterra estará enfrentando a Irlanda por el grupo de la Argentina. Estados Unidos e Italia se enfrentarán en la última jornada en el grupo B el mismo día, este martes, que Argentina e Inglaterra. Tus artistas preferidos también son noticia. Espectáculo. El Hotel de los Famosos tuvo un nuevo enfrentamiento, esta vez por unos cuestionables chistes que le habrían hecho Matilda Blanco al Pato Galván. El conductor habló con ella en privado, molesto por hacerle chistes clasistas sobre el lugar donde nació. Me fumé varios chistes de ella enfrente de las cámaras. La veo a un costado y le dije, no lo tomes a mal, pero este tipo de chistes a mí no me los hagas porque me duelen y no quiero verme obligado a contestarte. Le contó él a Sabrina Carballo en un cuarto sobre la situación que quedó fuera de cámaras. Panorama informativo. Que tu estado diario sea actualizado. El panorama informativo informa. El campo, economía. Y surgieron los últimos datos de ventas de maquinaria agrícola para el año 2021 y la información que desprende de este informe. Justamente, según la publicación oficial, en el cuarto trimestre del 2021, el total de unidades vendidas de todos los segmentos de maquinaria registraron subas interanuales. Las herramientas que lideraron y exhibieron el mayor incremento respecto al igual trimestre del año anterior, según la Asociación de Fábricas Argentinas de Tractores, fueron los tractores con 22.4%, seguidas de las pulverizadoras 18%, los implementos 9.3% y las cosechadoras 7.9%. Deportes. La selección argentina femenina venció a Chile por 1-0 en un partido amistoso que se disputó en el estadio Juan Gilberto Funes de la provincia de San Luis. Este fue el segundo encuentro ante la Roja en el marco de la fecha FIFA que sirve a modo de preparación para la Copa América de Colombia, que se disputará en el mes de julio y que será clasificatoria para el Mundial de Australia-Nueva Zelanda 2023. El único gol del encuentro lo marcó la jugadora de Boca, Yamila Rodríguez, a los 24 minutos del segundo tiempo. Con este triunfo, la Argentina se tomó revancha de la derrota que había sufrido ante el mismo rival el último jueves. Aquel día había caído por 1-0, gol en contra de Agustina Barroso en el estadio Mario Kempe de la provincia de Córdoba, en el primer amistoso de la gira. Tus artistas preferidos también son noticia. Espectáculo. Mientras que Jorge Rial parece más distanciado que nunca de algunos de sus amigos, con otros famosos con los que estaba peleado, comenzó a limar asperezas.
Así Nancy Pasos visitó Sobredosis de TV luego de varios años de cruces que incluso llegaron a la justicia y decidieron dar vuelta a la página. La charla fue tan distendida que hacia el final una crítica de la periodista de Flor de Equipo derivó en una postulación para ser parte del programa. Quiero decirte una cosa y ahí viene el palito para vos. A este programa le falta una mujer, mi amor, por esta cosa de que vos estás solito, señaló. El país. El expresidente Mauricio Macri hizo recientes declaraciones, un posteo particularmente en las redes sociales, en el que describió una dramática falta de energía que consideró consecuencia directa de los gobiernos anteriores al de él, los gobiernos kirchneristas, así lo llamó, desde Néstor Kirchner hasta los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner. Falta de energía y falta de gasoil, los camioneros no consiguen el combustible para llevar a la cosecha al puerto y tienen que hacer kilómetros de cola. A este ritmo en el invierno va a faltar gas, manifestó el ex mandatario a través de sus redes sociales también. Otro tema. Los gobernadores del norte grande están buscando darle impulso regional a varios proyectos de ley en el Congreso, preocupados por el déficit y la coyuntura, pero también pensando a futuro. Los gobernadores del noreste y del noroeste argentino se volvieron a reunir, esta vez en Salta, alcanzaron varios puntos de acuerdo en una estrategia que apunta a reforzar en el Congreso de la Nación varios proyectos de ley que consideran indispensables para el desarrollo de la región. Panorama informativo. Llenate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Panorama informativo. Que tu estado diario sea actualizado. Deportes. Charles Leclerc de Ferrari logró una cómoda victoria en el Gran Premio de la Fórmula 1 en Australia, donde el mexicano Sergio Checo Pérez de Red Bull terminó en el segundo lugar y el británico George Russell de Mercedes completó el podio. Solo estamos en la tercera carrera, así que es difícil pensar en el campeonato, pero tenemos un coche muy fuerte y fiable. Es genial estar de regreso en esta posición, manifestó después del triunfo. Por su parte, el campeón del mundo Max Verstappen de Red Bull fue víctima de un problema en su vehículo que lo obligó a abandonar la carrera en la vuelta número 39. Mientras que Lewis Hamilton terminó lejos en la clasificación general. Leclerc lidera el campeonato con 71 puntos, Russell 37, Sainz, el compañero de equipo del monegasco, 33, Checo Pérez 30 entre los primeros lugares, mientras que Verstappen suma solo 25 puntos en el sexto lugar y Hamilton, que tiene 28, aparece por delante del neerlandés. El arrecifeño Agustín Canapino, vencedor de la prueba sprint el último sábado, hizo doblete al imponerse con su Chevrolet Cruze en la final del TC2000 en Bahía Blanca, donde la categoría no se presentaba hace 15 años. El piloto tetracampeón del turismo carretera completó 32 vueltas al circuito número 2 del Autódromo Ezequiel Crisol en un tiempo de 41 minutos 38 segundos y 594 milésimas, y así se tomó revancha después de una frustrante apertura de temporada en Rosario. Canapino partió sexto en la final, pero escaló posiciones a partir del relanzamiento de la carrera a 24 minutos del cierre tras el despiste de Franco Vivian de Citroën, lo que motivó el ingreso del auto de seguridad. A un cuarto de hora de completarse el tiempo estipulado de 40 minutos, el arrecifeño superó con comodidad al mendocino Bernardo Llaver y se encaminó hacia la victoria que lo dejó expectante en la lucha por el campeonato. En la tabla acumulada, Santero quedó al frente con 68 puntos, secundado por Pernía con 58 y Canapino con 48 unidades. Tus artistas preferidos también son noticia. Espectáculo. Wanda Nara aterrizó en Argentina para vivenciar el cumple de Malaika, su sobrina, y en una de las charlas se refirió a Antonella Rocuso. Las angelitas aprovecharon el ida y vuelta con la pareja de Mauro Icardi para consultarle por su vínculo con la esposa de Lionel Messi. Desde que Lío se mudó a París para jugar en el PSG, el equipo en el que ya estaba Mauro, se dijo que Wanda se habría visto amenazada por Anto, especialmente por la visibilidad que ganó desde que se instaló con Messi en Francia. En este contexto, Wanda aclaró que es un mito que las parejas de los jugadores no la querrían. Con Antonella me llevo re bien, compartimos los cumpleaños, ella viene a los cumpleaños de mis hijos y yo voy a los de ella. Eso hacemos, cerró contundente. Internacionales.
En Francia, el presidente y candidato a la reelección Emmanuel Macron y la aspirante a la ultraderecha Marine Le Pen disputarán la presidencia de Francia en segunda vuelta el próximo 24 de abril. Macron fue el candidato más votado con 28,5% y sacaba una ventaja de más de 4 puntos a la líder de la agrupación nacional que obtenía 24,2%. Los franceses eligieron este domingo a su futuro presidente en una jornada marcada por la escasa participación de votantes. Hasta la hora 17 había sufragado solo el 65% del padrón. Según informó el Ministerio del Interior galo, en el 2017 también, hasta la misma hora, la tasa de participación había sido del 69,42% en la Francia metropolitana y en el 2002 la tasa fue del 58,45%. Los mexicanos deciden en un referendo la continuidad del presidente López Obrador. Se estima que más del 70% de los votantes se muestre favorable a que López Obrador se retire recién al finalizar su mandato de 6 años en el 2024. Los mexicanos votaban el domingo en el primer referendo revocatorio de la historia del país, la continuidad o no del cargo del presidente Andrés López Obrador a la mitad de su mandato, en una elección en la que se anticipa un espaldarazo al mandatario. Que nadie olvide que el pueblo es el que manda, el pueblo pone y el pueblo quita, dijo López Obrador ante la prensa tras votar a unos pasos del Palacio Presidencial. Como es conocido por las iniciales de su nombre, AMLO, logró que la consulta fuera incluida en la Constitución del 2019 como un antídoto contra malos gobiernos. Nos va a ayudar a que nadie en ningún nivel en la escala se sienta absoluto, añadió el gobernante elegido por 6 años. La consulta fue impulsada por el propio López Obrador, que en las encuestas tiene un 60% de imagen positiva. El país. La causa de la Gestapo antisindical, la reunión del año 2017 en el Banco Provincia entre funcionarios del gobierno bonaerense, empresarios de la construcción, espías de la Agencia Federal de Inteligencia, entró en etapa de definiciones. Por un lado, las indagatorias de los acusados se incluyeron y al juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, tiene que resolver si los procesa, pero el expediente tendrá un paso previo donde va a continuar la investigación. Detrás de ese formalismo jurídico hay en rigor una disputa política. El macrismo puja para que el expediente pase a los tribunales de Comodoro Pi, un territorio que en la cosecha hay buenas noticias, y que salga de la justicia federal bonaerense y que pase a Comodoro Pi, un tribunal mucho más amigable con el exfuncionario Mauricio Macri. Y en medio de la tensión entre Alberto Fernández y Cristina Fernández, Sergio Massa está definiendo su futura agenda política de cara al próximo año. El titular de la Cámara de Diputados está algo cansado de ser el árbitro de las peleas entre el gobierno que organiza reuniones del Frente Renovador en Buenos Aires con miras a los comicios presidenciales, con parte de lo que es su propio partido político, con actividades de agenda del Frente Renovador en las que participa el propio Sergio Massa. El panorama informativo informa. Panorama informativo. Llenate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. El país. Y en medio de la discusión pública que se desató en las últimas semanas sobre el rol de los planes sociales, el gobierno define un proyecto para formalizar a 8 millones de personas. Se trata de una iniciativa para crear un monotributo productivo que ya se envió al Congreso, pero que será completamente y complementada por otra normativa que apunta a multiplicar el crédito bancario y no bancario para la economía popular. Esto se acompañará con una modificación del compra estatal para darle mayor nivel de prioridad a asociaciones y cooperativas. Fue lo que manifestó en las últimas horas Juan Zabaleta, ministro de Desarrollo Social.
La investigación por supuesto espionaje ilegal a familiares de los 44 tripulantes fallecidos en el hundimiento del submarino Ara San Juan entra en etapa de definiciones en la Cámara Federal porteña, aunque se postergó para el martes 26 de abril la audiencia por el procesamiento del expresidente Mauricio Macri. La Sala 1 del Tribunal de Apelaciones debe analizar recursos presentados contra el procesamiento de Macri y además otros planteos, entre ellos la recusación planteada por la querella mayoritaria contra el juez del caso Julián Ercolini, según informaron fuentes judiciales. Para esto hay una audiencia a través de la plataforma virtual Zoom en la cual los camaristas Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi escuchan los argumentos de la abogada querellante Valeria Carreras. El campo, economía. La Mesa de Enlace de Córdoba le sumó un nuevo capítulo a la novela que se desencadenó en los últimos días luego de que las confederaciones rurales argentinas anunciaran que no van a participar de la movilización a la ciudad de Buenos Aires impulsada por productores autoconvocados para el próximo 23 de abril. En paralelo, si bien no lo hicieron explícito como CRA, la Confederación Intercooperativa Agropecuaria y Federación Agraria hicieron trascender que tampoco van a acompañar. Pero la decisión de CRA no fue unánime. Una de las confederaciones que la integran más fuerte, la de Tercera Zona, que involucra fundamentalmente a las rurales de Córdoba, querían formar parte de la protesta justamente. Bueno, la cuestión es que la Mesa de Enlace de Córdoba ahora desoye a la Nacional y anunció que va a ir de todas maneras a la protesta del 23 de abril. Internacionales. Al celebrar en el Vaticano la misa del Domingo de Ramos, el Papa Francisco pidió una verdadera negociación. Dijo que en la locura de la guerra se vuelve a crucificar a Cristo. El Papa Francisco dijo este domingo que en la guerra de Ucrania se vuelve a crucificar a Jesús y pidió una tregua de Pascua para iniciar verdaderas negociaciones y llegar a la paz. Al celebrar en el Vaticano la misa del Domingo de Ramos, cuando se usa la violencia ya no se sabe nada de Dios, que es el Padre, ni tampoco de los demás, que son los hermanos, lamentó el Papa durante la ceremonia que encabezó en Plaza San Pedro y que marca el inicio de las celebraciones vaticanas para la Pascua. Se nos olvida por qué estamos en el mundo y llegamos a cometer crueldades absurdas. Lo vemos en la locura de la guerra, donde se vuelve a crucificar a Cristo, planteó en su 23ª referencia al conflicto desde el inicio de la invasión rusa a fines de febrero. Tus artistas preferidos también son noticia. Espectáculo. En el debut de la nueva temporada de PH Podemos Hablar estuvo como invitado Abel Pintos y en uno de los tópicos iniciales el cantante contó que gracias a reírse de sí mismo había vencido el bullying por una renguera que tenía desde su infancia. Hasta el día de hoy tengo una pequeña renguera por una operación que tuve cuando era chico, confesó el cantautor, quien reconoció que en el colegio fue un tema. Panorama informativo. Que tu estado diario sea actualizado. Panorama informativo. Que tu estado diario sea actualizado. Y mientras el gobierno confía en que Bolivia pueda este año cumplir con el compromiso de mantenerle más gas a la Argentina, analistas y empresarios advierten que en caso de que se decida priorizar el abastecimiento domiciliario en detrimento de la industria, la recuperación prevista para este año quedaría resentida. Además del impacto en la actividad del sector que más empleo genera, alertan que un escenario de eventuales cortes de gas en las fábricas podría generar más inflación. El viernes pasado, el presidente Alberto Fernández y su par de Bolivia, Luis Arce, firmaron una declaración conjunta en la que el país vecino se compromete a enviar este año 14 millones de metros cúbicos de gas por día. Y las exportaciones de la micro, pequeña y mediana empresa a Uruguay subieron 41% y superaron los 560 millones de dólares, lo que significó el mayor monto en 7 años, de acuerdo a un reporte del Ministerio de Desarrollo Productivo. La Secretaría de la Mediana y Pequeña Empresa y Emprendedores destinó en los últimos 2 años 10.690 millones para impulsar a MIPYMES que exportaron al mercado uruguayo. Unidades productivas que contribuyeron por el 34% del total de exportaciones a Uruguay del 2021.
El país limítrofe fue el quinto destino de importancia para las exportaciones de estas empresas, solo por detrás de Brasil, China, Estados Unidos y Chile, según los datos de CEPIME. Internacionales. Ante el Supremo Tribunal Federal, la policía de Brasil acusa de corrupción al jefe de gabinete Bolsonaro. La Policía Federal de Brasil acusó al jefe de gabinete de Bolsonaro, Ciro Nogueira, de haber recibido un soborno de la mayor empresa cárnica del mundo. De acuerdo con el informe que se envió al Supremo Tribunal Federal, Nogueira habría incurrido en delitos de corrupción pasiva y blanqueo de capitales, precisó la agencia de noticias. Ahora corresponde a la Procuraduría General decidir si se presenta una denuncia contra el ministro, si pide el archivo del caso o si solicita más medidas para profundizar las investigaciones. Nogueira preside el conservador Partido Progresista y antiguo aliado del Partido de los Trabajadores. Es un férreo defensor de Bolsonaro y ya le aseguró el apoyo de su agrupación para las elecciones de este año. De acuerdo con el documento de la policía, los fondos entregados por la empresa frigorífica habrían servido para convencer al PP de apoyar la campaña para la reelección de la entonces presidente Dilma Rousseff en el 2014. El país. El jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta admitió las diferencias internas dentro de la coalición opositora Juntos por el Cambio, pidió dejarse de joder con la boludez de los halcones y las palomas. No jodamos más, manifestó. Acá la diferencia es lo que cambia la vida de la gente. Vamos a ganar la elección del 2023. A ver si nos hacemos cargo, sentenció el alcalde de la ciudad de Buenos Aires. En tanto, el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical en la Cámara de Diputados, Mario Negri, comparó el aislamiento social y obligatorio que implementó el gobierno nacional durante la pandemia del coronavirus con los campos de concentración de Auschwitz del nazismo y tuvo que salir a disculparse tras las duras críticas que recibió. Hablaba con el médico amigo que se acordaba cuando su hijo vino y lo metieron en un hotel porque iba a contagiar a todo el mundo. Acuérdense de eso, era una simulación de Auschwitz. No te torturaban, pero saliste peor, manifestó Negri durante una entrevista radial. Los dichos, por supuesto, que fueron muy criticados por varios del ala política argentino, que tuvo que salir a desmentir a disculparse por la comparación por el Holocausto. Uno de los hermanos del expresidente Mauricio Macri declara como testigo en la causa en la cual se investigan supuestas maniobras de espionaje ilegal contra dirigentes políticos, gremiales, sociales, periodistas y personas privadas de su libertad durante el gobierno de Cambiemos. Se trata de Mariano Macri, quien está alejado del expresidente y en un libro de reciente publicación aseguró que su hermano le gustó el juguete en relación al espionaje legal y a los mecanismos ilícitos de intercepción de llamadas telefónicas. Mariano fue convocado por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi para la tarde de este lunes para una declaración que ya debió ser postergada una vez por cuestiones de salud y que se lleve a cabo a través de la plataforma Zoom durante esta jornada. Deportes. El seleccionado argentino de rugby 7, los Pumas, ganaron la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Se clasificaron para los cuartos de final del 7 de Singapur tras vencer a Gales y Escocia y perder ante Nueva Zelanda, jugando en la próxima instancia en la madrugada ante Australia. Argentina debutó perdiendo en el grupo C ante Nueva Zelanda por 12-10 con tries de Luciano González y Germán Schulz, mientras que para los oceánicos terminaron convirtiendo Dixon, Leo y una conversión de Ken Tube. En la segunda presentación del equipo que dirige Santiago Gómez Cora, venció a Gales por 24-7 con tries de Felipe del Mestre, Gastón Rebol, González y Franco Sábato, y conversiones de Rebol y del Mestre. Finalmente los Pumas 7 consiguieron la clasificación con la victoria ante Escocia por 24-14. Para Argentina sumaron tries Sábato, Rodrigo Isgro, del Mestre, González y Felipe de la Vega con 2 conversiones de Rebol. El grupo lo ganó Nueva Zelanda con 9 puntos, seguido por Argentina con 7, Escocia con 5 y Gales con 3, jugando en cuarto de final los Pumas ante Australia, en tanto que Nueva Zelanda lo hará ante Samoa. Los otros 2 cuartos serán Fiji, Estados Unidos y Sudáfrica ante Irlanda. Los Pumas 7 lograron medallas en todas las 4 etapas anteriores del circuito 2021-2022, con 3 de bronce y 1 de plata, alcanzando 17 triunfos en 24
4 partidos disputados. El equipo argentino ocupa el segundo lugar en el circuito mundial de Seven con 70 puntos, detrás de Sudáfrica, que tiene 88 unidades y que obtuvo las 4 etapas anteriores de este circuito. El panorama informativo informa. Panorama informativo. Llenate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. Los principales candidatos presidenciales del PRO que pugnan por llegar a la Casa Rosada desplegaron en los últimos días distintas estrategias para posicionarse rumbo a los comicios del año próximo y también contener la fuga de votos de la derecha que la irrupción de los libertarios genera en la principal coalición opositora. El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, endureció su discurso en torno a los cortes de calle y los planes sociales. El exmandatario Mauricio Macri filtró su foto con Donald Trump para avisar que sigue en carrera y la titular del PRO, Patricia Bullrich, concretó una gira por Estados Unidos donde se mostró como presidenciable. El titular de la generación Zoe, Leonardo Cositorto, llega a la Argentina extraditado desde República Dominicana, donde fue detenido la semana pasada tras estar prófugo desde mediados de marzo, para que comparezca ante la justicia junto con una veintena de detenidos por delitos de asociación ilícita y estafa, según confirmaron fuentes policiales. El traslado de Cositorto a la Argentina estuvo a cargo de la División de Investigación Federal de Fugitivos y Extracciones. Estuvo a cargo de la Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de Interpol Argentina. El lunes, cerca del mediodía, viaja junto con el detenido para llegar en horas de la medianoche al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Y hablamos de coronavirus. El Ministerio de Salud de la Nación informó el fin de semana nuevos contagios del virus en todo el país, la cifra que eleva a 9.051.243 los casos registrados desde el comienzo de la pandemia, y el reporte, además de la cartera sanitaria, registró 36 muertes en las últimas 24 horas. Panorama informativo. Llenate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. Panorama informativo. Llenate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. El tiempo para este lunes espera que se mantengan condiciones de tiempo estable en gran parte del centro del país y el corredor pampeano, abarcando las provincias de Cuyo, con viento soplando del sector este-noreste, aportando aire más cálido por la tarde. Las lluvias y la nubosidad tendrán mayor presencia en el norte del país, con viento sur y también tiempo inestable para las provincias del extremo norte. El frente frío continuará su trayectoria sobre las principales provincias norteñas, situación que estará acompañada por abundante nubosidad y precipitaciones. Panorama informativo. Llenate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. Muy bien, y hasta aquí el panorama informativo de la radio en esta jornada 11 de abril de este año 2022. Los invitamos a que vuelvan a sintonizarnos a partir de mañana nuevamente por el aire de la radio. Estaremos con toda la información del ámbito nacional e internacional, deportiva, también el campo y la economía, por supuesto, en las noticias del espectáculo. Estuvimos aquí Vanessa Gervasoni, Zuli Aranda, Emanuel Dumrauf, Federico De Marco y quien les habla, Omar Galaza. Será hasta un nuevo encuentro. Chao. Esto fue Panorama Informativo. Pronto volveremos a contarte las novedades de la región, el país y el mundo. Nuestra jornada informativa no termina aquí. Seguí en la radio que te actualiza las noticias durante todo el día.